Hola, hola, bienvenidos al reciente video que hacemos para la página de lecturas sociológicas. Ah, Estaba solucionando aquí algunos problemas de audio, pero creo que ya quedó, eso espero. En el video de hoy vamos a abordar la obra de Eva Illouz, la, el consumo de la utopía romántica, publicado originalmente en 1997. Es básicamente la obra que dio a conocer a Eva Illouz en el ámbito sociológico y sobre todo en el tema de las emociones. Brevemente les resumo, les comento. Eva Illouz, como lo definen varios de sus libros, su interés primordial es estudiar las emociones. Se puede decir que ella habla desde la sociología de las emociones, a pesar de que pues hay otros referentes analíticos, empíricos. Ella tiene una visión muy particular sobre las emociones, y en este libro, en sus primeros libros que empieza a abordar este tema, aborda el tema de la utopía romántica, y el propósito de este libro es ponerlo en relación con la cultura de la sociedad de consumo. También podemos decirlo que genéricamente se inserta en una sociología de la cultura que aborda el tema de el amor o de las relaciones entendidas como románticas. En este caso está delimitado al siglo XX. Ella toma referentes desde principios del siglo XX, cómo se fue reconfigurando la idea del amor, que de entrada lo primero que comenta ella es cómo abordar un tema en el que en toda la historia, eh, casi siempre todas las personas tienen ya una idea prefigurada de lo que es, y en lo que pues infinidad de discursos, de disciplinas, de la filosofía y desde determinadas esferas de producción cultural hay ideas ya sobre lo que se entiende por amor o por relación romántica, que otros autores desde la sociología, desde la filosofía, señalan que es un fenómeno pues relativamente nuevo. O sea, es nuevo en el sentido de el gran poderío que ha tenido la idea del amor romántico de pareja predominantemente heterosexual. Se empezó a forjar desde la Edad Media, pero en el siglo XIX, en el siglo XX adquirió el rasgo de dominante, se puede decir. Hay autores muy interesantes que señalan que en los griegos, en el mundo antiguo, había ideas de amor, pero no se le podía concebir exclusivamente como una relación de dos, de hombre, de mujer, enfocado a generar estos sentimientos románticos, ¿no? Y lo curioso aquí, si abordamos históricamente, es que ni siquiera la corriente literaria, cultural llamada romanticismo se delimitaba exclusivamente a tomar por objeto literario o de propuesta cultural la relación de pareja heterosexual de hombre-mujer. El romanticismo fue entendido como un movimiento artístico que también apelaba a otras formas de representación cultural, como les digo, como rescatar digamos, los imaginarios populares. Ahí se empezaron a sistematizar leyendas populares, se ensalzaba también la idea de una nación, también surgieron ahí ideas del el Estado-nación en el romanticismo. Pues nada, todo esto, todo es un entramado cultural, pero poco tenían que ver con la idea de ensalzar una idea de pareja heterosexual, en los ideales de la utopía romántica que señala Iluz, ¿no? Y algo que tal vez no se ve en este libro de Eva Iluz es como, o sea, ¿cuál sería el punto cero? En realidad, lo que ella señala y lo que tendríamos que ser conscientes desde la sociología de la cultura, pues es que en realidad no hay un punto cero para decir cuándo se puede decir que surgió la utopía romántica o los ideales románticos que predominaron a lo largo del siglo XX. En cierto modo, también una de las
de las críticas o de que recibe Iluz y que ya después fue reformulando, es el cómo surgió precisamente estos ideales, pero también la gran pregunta de qué había antes, ¿no? En este libro Iluz no da una respuesta pues, tan amplia como lo harían en otros libros. En cierto modo, hace falta muchos estudios históricos para ver cómo es que antes se pensaban las relaciones de pareja. Eh, bueno, también hay, en sociología sí hay estudios, por ejemplo, pienso un estudio pionero que hablaba de esto, pero de forma muy, retomándola muy dentro de otras tesis, el estudio clásico de Friedrich Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde habla de el matrimonio burgués y cómo apelaba a una forma de reconsiderar la figura del matrimonio, pues ya con otros valores, ¿no? También autores como Bourdieu, que hacen los estudios de las estrategias matrimoniales, señalan cómo el siglo XIX predominantemente era asociar matrimonio y patrimonio, ¿no? Las formas y las estrategias matrimoniales tenían que ver con las propiedades de las familias, el linaje, cuestiones de estatus, etcétera, ¿no? Y la contribución específica de Bailuz, a pesar de que no nos cuente mucho de cómo eran este periodo anterior a lo que ella estudia, si acaso lo llega a señalar como el rompimiento con la cultura victoriana, los ideales victorianos de relaciones de pareja. En este libro no lo aborda mucho, en otro libro como ¿por qué? Bueno, en inglés se llama Why Love Hurts, ¿por qué duele el amor? Lo estaba también checando en estos días y habla por lo menos en términos de ideales, qué era lo que representaba o qué producciones culturales hubo en esta época victoriana para empezar ya a ser como el referente comparativo de qué era lo que se pensaba como algo romántico, cómo eran las estrategias matrimoniales o de formar pareja, a comparación a cómo se fue reestructurando en el siglo XX, ¿no? Y en este sentido, ya lo que propone Eva y Luz es, digamos que yo puedo establecer que es una especie de análisis como de corte más o menos beberiano, en el sentido de que busca eh, establecer una relación entre la utopía romántica. Hubo una especie de afinidad cultural, electiva, el proceso histórico lo favoreció con el capitalismo y con la cultura de consumo, ¿no? Si lo vemos desde el sentido común, desde las representaciones que comúnmente se hacen sobre lo romántico, sobre las relaciones de pareja, yo creo que ya es una tesis, digamos, consabida de que los actos de consumo se relacionan mucho con actos de pareja, ¿no? Quizá cuando esto esté más presente, sea como en fechas como el 14 de febrero, donde vemos esos comentarios de tanto de quien está en una relación de qué le vas a comprar a tu pareja, a dónde la vas a llevar, etcétera, o tanto de la perspectiva pues crítica, ¿no? Personas que dicen, no, pues yo no quiero simplemente consumir, mi amor no se demuestra solamente regalando cosas, es algo con lo que se debería de romper, pero bueno, libros como este nos permiten reflexionar históricamente dónde han surgido específicamente en el mundo de Occidente la asociación específica entre una moral, una ética amorosa, una ética de relación de pareja y prácticas muy específicas de consumo, tanto material como cultural. Y en todo esto hay un proceso sociológico muy interesante porque por una parte señala y luz, podríamos hablar de una mercantilización de lo romántico, así como una especie de la esfera del capitalismo, específicamente toda industria, esta industria cultural, publicitaria, eh, adquiere sentido, ¿cómo decirlo?, seductor, o sea, adquiere y se apropia de valores de las parejas para alimentarse pues a sí mismo, ¿no? Y en este sentido pues hay que hacer toda una reflexión sociocultural de cómo ciertas industrias culturales fueron conformando la idea utópica de lo romántico, ¿no? Aquí Eva y Luz
ya para ser específicos, nos presenta que este proceso se fue conformando en, pues, primero hay que tomar varios niveles de interpretación sociológica. En este sentido, podríamos hablar de cómo estos ideales, tomando en cuenta que son construcciones culturales, se influyen en, como decía al principio, en las emociones, en los aspectos incluso fisiológicos y en aspectos de interpretación de las prácticas, ¿no? Todas estas prácticas de consumo, los ideales románticos, los van a cargar de un aura, de, pues, de una motivación especial, ¿no? No es lo mismo hacer una práctica ordinaria bajo ciertos ideales, bajo ciertos morales, que hacerlo en nombre del amor, digamos, entre comillas, ¿no? Es la cultura la que va a otorgar de sentido, sobre todo las prácticas de cortejo, las prácticas de conocer a otra persona, qué valores y qué representación del yo se ofrecen a los momentos en que se establecen relaciones románticas y sobre todo el tema, pues, pues más fuerte que se puede señalar aquí, cómo se van configurando ya ideales de matrimonio, cómo el matrimonio eh, pasa de esta esfera que les comentaba que explicaba Engels, de estrategias de reproducción patrimonial, pasan a ser ya ideales, por una parte subjetivos y por otra parte aunados a prácticas, lo reitera muy seguido, prácticas de consumo, ¿no? Y aquí también es necesario, desde el mismo título del libro, especificar un poco de por qué lo llama utopía, ¿no? ¿Por qué se construye este término bajo la noción de utopía? Eh, Eva y Luz lo que nos comenta aquí es el hecho de que en cierto modo hay como dos esferas entre lo que se representa sobre el amor romántico y las prácticas realmente ejercidas sobre la práctica amorosa, se puede decir. Y lo que hay que considerar es que ahí está todo el peso de la cultura. La cultura tal vez no pueda ayudar no contribuye del todo a definir todas las prácticas que se pueden asociar a lo que una persona llama tener una relación con otra, pero digamos que sí forja, sí construye todos los ideales de pareja, de amor, que son tomados como referentes ya en las prácticas concretas, ¿no? Es decir, no hay una relación directa, no es como decir el capitalismo define mi forma de amar, o sea, no sería como tan plano la argumentación que propone Luz, pero sí el hecho de que hay industrias específicas de la cultura que en el siglo XX contribuyeron a definir imágenes, imaginarios y sobre todo discursos sobre lo que representa tener una pareja, ¿no? Y a lo largo del libro ya nos va a contar el peso de la industria del cine. En este caso es muy curioso cómo ella pone, cómo los mismos actores se fueron metiendo en un papel de representantes de los ideales del amor romántico, hasta el hecho de que su vida privada se fue completamente mezclando con la esfera de su ámbito cultural, ¿no? Hacer películas, ¿no? Y nos narra cómo desde los años 1920 las películas ya de gran alcance de masas tuvieron la idea, incluso ya propagandística, de que los actores protagónicos se representaran o realmente fueran parejas en la vida real, lo que alimentó que los consumidores de cine, de películas, vieran en el cine las representaciones, el tipo ideal de relaciones de pareja, ¿no? Y otra de las transformaciones lo señala en el campo de la publicidad, igual hacia los años 20, señala Iluz. Bueno, yo creo que ya en el video, cuando lo edite, voy a poner apoyo visual para hacer referencia a lo que está hablando Iluz. Hay cierto tipo de publicidad que cambió totalmente el rango de las representaciones del consumo de una pareja tradicional que se suponía que solamente se daba cabida legítima de las emociones de pareja en el matrimonio, fue pasando a esferas cada vez más, digamos, no completamente individualizadas,
pero que ya no ensalzaban que solamente el amor y lo pasional se representa con el matrimonio, sino que ya se fue desfasando y la publicidad hasta llegar, dice ella, comparando publicidad del siglo XX, en los años 20, hasta llegar a los años 80, vemos el ascenso de la superrepresentación visual del amor, quizá como nunca antes ha habido un proceso de cambio. En el siglo XX todo el orden discursivo era literario sobre el tema, pasa a ser una representación visual que de fondo tiene transformaciones, tanto pues sí, la representación cultural como lo que va señalando ya en las prácticas concretas, la forma de concebir la pareja cada vez apelando al cuerpo, a la imagen, a interacciones, a gestos y a productos que ya no solamente tienen que ver con la esfera doméstica del matrimonio, sino a lo que Bailuz ya va a ir desarrollando como una cultura hedonista, una cultura del placer, y se va conformando ya con todos estos elementos culturales como de arriba, que van de arriba estructurales en la industria de masas, la industria cultural, prácticas ya muy concretas que fueron conformando ya no tener una pareja solamente para pensando en el matrimonio, sino ya pensando en una categoría que es muy importante en este libro, en el ocio. Aquí, como les decía, no hay una evolución muy plana de lo que los valores de antes, pero sí en el siglo XX podemos ver que la cultura de tener una pareja se relaciona con el ocio, con la diversión, con los pasatiempos, y es precisamente, no es casualidad, dice ella, que es los negocios que más pues afloraron en el siglo XX y hasta nuestros días fueron tomando el protagonismo, fue la gran industria cultural de la visualización de todos estos ideales de pareja. Todo, sabemos que a mí me recuerda mucho esta película de Cinema Paradiso, donde hay una parte específica en que se tiene totalmente censurada las escenas de pareja, donde se abrazan, donde se besan, y poco a poco empieza a ser más permisivo la representación de estas escenas en las películas, mostrando por una parte ya también procesos históricos muy concretos como la liberación sexual, deja de ser un tema tabú, también la mayor incorporación de las mujeres en esferas, pues sí, tanto laborales, de la cultura, o sea, y ya no es la mujer, esta mujer que se queda encerrada y solamente espera casarse, sino que ya también se aspira a que la mujer sea tanto sujeto como objeto de consumo de esta utopía romántica, y y pues nada, todo eso lo señala y Luz lo va poniendo con ejemplos, está representado en la industria cultural, sobre todo de las películas, ¿no? Y otra cosa donde se señala por qué se maneja este término de utopía, pues es el hecho de que el amor casi siempre se ha representado como una fuerza contracultural, digamos. También esto lo vemos, el amor libre, que se pensaba desde principios del siglo XX, era concebido como una forma de resistencia, de contracultura a estos ideales de casarse, digamos, por la fuerza, por la costumbre, por imposición, y pues se fue configurando pues la idea de un matrimonio que ya no era para reproducir estructuras sociales económicas, sino que ya se fue alimentando de ideales subjetivos que a lo mejor no siempre llegaron a ser realizables, pero fundamentaban mucho de las justificaciones de por qué la gente se casaba o decidía tener ya propiamente una pareja, ¿no? Eh, y aquí dice que para Iluz establecer una relación entre las formas de utopía romántica y las formas de consumo es que cada vez fue siendo más paradójico esta idea de que el amor era una forma de transgresión, siendo que poco a poco la esfera del consumo lo fue atrapando, ¿no? Tal vez esto no lo cita mucho Iluz, pero en términos como del lenguaje de Jürgen Habermas sería como que la esfera del consumo, la esfera del capitalismo fue colonizando incluso las esferas
de intimidad, de los sentimientos, y fueron configurando ya una idea de pareja que ya después Eva y Luz nos va a decir que configuró una práctica muy concreta que tiene que ver con ya el paso decisivo que ya nada, ya no representaba los ideales amorosos de antes, ¿no? Que es la figura de tener citas, ¿no? Aquí ya se concebía, o sea, ahí parece normal decirlo, pero eh, en otros tiempos el comunicarte con una mujer, entablar relación con alguien del sexo opuesto a partir de cierta edad, a través de ciertos lugares, eh, ya estaba enfocado no solamente a un cortejo vigilado por las familias, vigilado por el orden económico, sino que ya se daba lugar a las representaciones del yo, al consumo de ocio, y aquí señala cómo se fue configurando lo que puede decirse que es como una cita ideal, ¿no? Y todo esto está representado en un cuadro que pone aquí, todo lo que en el siglo XX la industria cultural fue legitimando como eh, la práctica de tener citas románticas, la mayoría de ellas está asociada a prácticas de consumo, tanto directo como indirecto, ¿no? De consumo directo en el hecho, por ejemplo, y esto tiene que ver, lo pone aquí con la gran industria del cine, llevar a tu novia al cine, es una práctica de consumo muy directo, pero que está unado a todo lo que comenté antes, ¿no? A representaciones simbólicas que, pues si bien se asumen de manera crítica, pero no dejan de ser como una práctica legítima en lo que que conforman a la cita, puede decir, ¿no? Eh, También menciona aquí, también algo que sostiene Luz, esto lo hace, olvidé comentarlo al principio, pero es un estudio empírico. Todas estas afirmaciones se puede decir que son conclusiones de lo que ella halló en entrevistas, sobre todo refiriéndose a gente de Estados Unidos, porque ella pretende demostrar que en Estados Unidos, que es donde se han forjado todos estos sueños americanos, toda esta utopía romántica, pues es donde más ha impactado esta ética romántica asociada al consumo y al ocio. Y aquí, por ejemplo, en las entrevistas va anotando lo que ella haya, es que a pesar de que haya ideas subjetivas sobre el amor, sobre que cada persona llegue a forjar qué es lo que considera como romántico, qué es lo que considera como expresión de sus sentimientos hacia otra persona, en el ámbito de las prácticas sigue predominando el que para conquistar a alguien, para acercarse a alguien, tienes que invitarla al cine, a un restaurante caro, que la tienes que llevar de viaje, que tienen que tener un conjunto de experiencias que se asocian directamente pues a una cultura de consumo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay eh, ahorita estoy recordando que muchas autoras que hablan del amor romántico desde esta perspectiva un poco feminista o criticando el amor romántico como algo nocivo, señala Iluz que lo curioso es el hecho de que se pueden llegar a ver factores negativos en el amor romántico, o sea, ella no lo quiere ver como que el consumo es malo, ¿no? Sino que hace la construcción histórica de por qué se asocian estas dos prácticas o estas dos éticas o estos dos procesos sociales. Y lo curioso que pone ella es que a pesar de que nosotros haya la misión contemporánea de deconstruir el amor romántico y quitarle tal vez lo negativo, aún no hay suficientes estudios, señala en la época en que escribe estos libros, que explique la gran fascinación que todavía existe y por qué todavía se considera como una fuerza poderosa, tanto en los discursos del cine, de la literatura, de la imagen, a pesar de que se critique todo lo que nosotros creamos del amor romántico, sigue siendo la fuerza poderosa que mueve no solamente a la misma industria, sino todas las subjetividades y identificaciones que las personas se hacen pues de tener una relación, básicamente, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo comentar sobre esto? Mm, bueno, aquí también va hablando de que hay códigos
códigos narrativos sobre estos mismos ideales. El visual ya lo comenté, en el mundo del cine. Y en el aspecto de la música, es muy curioso cómo la música, el gran poder que tiene para legitimar los sentimientos románticos, en determinados puntos se fueron asociando con un perfil de estatus de las prácticas románticas, y es algo de las grandes cuestiones que Eva Illouz también quiere introducir como una perspectiva crítica en este libro. Es que toda esta utopía romántica que podemos decir típico ideal de la cita, de tener una novia, llevarla al cine, llevarla a restaurantes caros, y que después de eso se desarrollen prácticas eróticas, sexuales, y que posiblemente puedan desembocar en el matrimonio, están desigualmente distribuidas en el conjunto social, ¿no? Eh, y aquí es donde también en otro libro, el de ¿Por qué duele el amor?, eh, va justificando el hecho de que en las relaciones de pareja muchas personas no pueden cumplir estos ideales o no los pueden cumplir bajo la forma hegemónica, simplemente porque se requiere un estatus social y ser de cierta clase social que aspire a tener momentos de ocio para cumplir estos ideales románticos, ¿no? Y es donde aquí ya estamos hablando de una problematización sociológica muy interesante, porque digamos que esta utopía romántica pues no es para todos, o sea, o esta utopía no es algo que haga soñar a todos, ¿no? O en todo caso, que se reformule, que se contraste con un principio de realidad, ¿no? Y también es algo que Eva Illouz va encontrando en las entrevistas. Voy a tomar un poquito de agua. Como les decía, Eva Illouz es suficientemente consciente de que estos ideales operan una retraducción ya en el mundo de la práctica, y es muy curioso cómo en las personas entrevistadas van señalando que, o ella evidencia que las personas que entrevistó tienen un ideal de lo que representa el amor, pero ellos ya en su vivencia cotidiana, en su conjunto de experiencias, señalan que no siempre sus vivencias han estado correspondidas con esos ideales, ¿no? Y que incluso su relación ideal con alguien romántico nada tiene que ver con los valores dominantes de esa cultura, de esa gran industria que produce las imágenes y los ensueños de lo romántico, ¿no? Y lo curioso es ahí, y reafirma el hecho de que está estratificado las prácticas amorosas, tanto como las representaciones y la reflexividad sobre las mismas prácticas, ¿no? Aquí figura mucho el hecho de que los entrevistados, que a grosso modo podríamos decir con mayor capital cultural, pues son los que más rechazan estos ideales, ¿no? Y yo creo que, pues en el ámbito de una cultura universitaria, también te empiezas a cuestionar tus ideales y te das cuenta que no solamente regalar rosas, prácticas de consumo básica, son los que demuestran el amor o los sentimientos a la otra persona, ¿no? Y dónde estaría como lo problemático en esto, en el hecho de que las clases, tal vez con capital económico, pero sin mucho capital cultural, son las que durante mucho tiempo también han establecido qué es lo legítimo en las prácticas amorosas, ¿no? Y también esto va marcando estratificaciones que ya no solamente operan en el ámbito de lo romántico, sino también en la misma esfera de distinción social, se puede decir, ¿no? Eh, Esto, bueno, en películas sobreabundan los ejemplos, pero estaríamos hablando de esta idea de que ya se hacen explícitas las, la idea de que solamente ciertas personas pueden ejercer el amor de cierta manera, y se hace, pues tal cual, ahora ya no lo señala tan directamente, pero podríamos decir que se hace una violencia simbólica, ¿no? No sé,
qué ejemplos se pueda poner aquí, pero pues en el mundo cotidiano podríamos decir que nuestras vivencias sí es mucho el ver de que ciertas personas de un estatus social más alto se burlan de otras porque dicen, si no tienes para llevar a tu novia a tal lugar, pues, ¿qué le estás dando, no? O al revés, ¿no? Si tú como mujer no inviertes en maquillaje, no inviertes en tu imagen, ¿qué le puedes ofrecer a un hombre, no? Eh, y aquí también ya va introduciendo, por ejemplo, a la forma, digamos, que más representa estos ideales de consumo ostentoso en la industria del turismo, ¿no? Es muy interesante. Yo, de hecho, si no hubiera sido por Ilus, no lo hubiera pensado de esta manera. El hecho de que gran parte de la industria turística, de las aeronáuticas, los paquetes de viaje, están típica y idealmente referidos a parejas, ¿no? Ahí señala incluso que como que esta práctica de irse de luna de miel, en cierto modo también fue poco a poco legitimada por todas estas industrias de los viajes, ¿no? Aquí, en estos aspectos, yo estaba revisando mucho. En la cuarentena también salieron muchas noticias que tenían que ver con la industria del turismo. Eh, Tuve la oportunidad de ver lo que costaba los gastos de operación de un avión para hacer un viaje internacional. Pues son, o sea, son gastos titánicos que Eva Iluz sugiere que no serían posibles si no hubiera de fondo todo un entramado cultural que legitimara pues el turismo mismo, ¿no? El hecho de que viajes a un destino paradisíaco y todos estos ideales. En cierto modo, esta es una industria que no se dirige del todo, o su visión predominante, a un consumo individualizante, o incluso no se ofrece como a familias, sino que se ofrece específicamente a parejas. Y yo creo que ejemplos como estos en la industria cultural también hay muchos, ¿no? Esto ya abarca un poco más de lo que comenta Iluz, pero también podríamos ver cómo la industria de la sexualidad, pues sí, del sexo, pues los condones, las marcas de diferentes objetos que sustentan las prácticas eróticas y sexuales, pues también en determinado momento se puede decir que también idealizaron la relación heterosexual hombre-mujer, ¿no? Quizá en los últimos años ya se está abriendo un poco más esa perspectiva de que también otros, otras orientaciones sexuales, otras identidades de género tienen sus propios consumos en estos ámbitos, ¿no? Pero, o sea, el hecho es pensar que estos ideales son tan poderosos que son la estructura básica, económica y social de una industria turística que mueve millones de dólares al año, ¿no? O sea, y es interesante pensar, y es donde Ilus va justificando el hecho de que es importante analizar este tema con una perspectiva, pues, estructural a la vez, pero que a la vez pueda reflejar los procesos de subjetividad, porque la gente va pensando en estos temas, en el amor, en la sexualidad, ¿no? Me voy a tomar una pausa para ver algunos comentarios que nos han llegado. Nos dice Camarena Daniel, buena exposición, espero que continúen así, gracias. Bueno, gracias también por el comentario. Piero Ochoa nos comenta en por qué el amor desarrolla la idea de cómo cambian las instituciones en el siglo XX, que sostienen el amor en particular en el matrimonio, ¿no? Este libro, como decía, lo empecé a leer, me llamó mucho la atención como eh, más que en este libro de Consumo de la Utopía Romántica, ahí sí va caracterizando un poco lo que, lo que entendía por los ideales victorianos, ¿no? Y se mete como en los personajes de Jane Austen, habla mucho de cómo la familia, las ideas de patrimonio también, de posición social, eran cálculos explícitos al momento de formular una relación de pareja, ¿no? Y cómo pues sí, precisamente en el siglo XX, pues todos esos ideales se trasladan, ¿no? También estaba viendo una entrevista, una pequeña entrevista que le hacen a Iluz, señalando también estas diferencias en el sentido de que igual no se puede decir que era la generalidad, pero era común ver en los siglos anteriores
la unificación de valores al momento de hablar de matrimonio. O sea, no se pensaba de forma diferente la vida sexual, la vida en pareja o la vida de amistad. O sea, el matrimonio seguía representando esa unidad como de todo, ¿no? Y lo que señala en esta entrevista y Luz, precisamente hablando de este libro, ¿Por qué duele el amor?, es que el siglo XX fue configurando nuestra mentalidad para no necesariamente divorciar, como en un mal sentido de la palabra, sino hacer ver que hoy en día tenemos esas lógicas más separadas, ¿no? O sea, poniéndolo en cosas muy concretas, se ha legitimado mucho en los últimos años el que puedas sentir atracción sexual por alguien sin precisamente querer casarte con ella, ¿no? O te puede gustar esa persona como para casarte, pero eso no se fundamenta en valores solamente eróticos, ¿no? En amistad, en otros valores, ¿no? Y lo que señala Iluz es que particularmente en estos tiempos es muy difícil mantener relaciones de pareja porque esas mismas tres o esas dos, varias lógicas que nosotros tenemos como criterios de elección, maneja también ese término, no en elección racional, sino pensando en esa lógica como de pensar nuestros destinos sociales, pensar nuestros deseos eróticos y sexuales y pensar nuestro conjunto de valores con alguien más. A veces podemos empatar con una persona en alguna de esas lógicas, pero en las demás no podemos concordar y pareciera ahí que se sigue buscando la utopía romántica de que coincidan afinidades sexuales, afinidades de valores y afinidades sociales, ¿no? En algún punto también llega a rescatar pues el concepto de hábitos, ¿no? Una perspectiva muy diferente a Bourdieu, pero más o menos afirmando algo parecido de que la pareja, lo que se busca, tal vez inconscientemente o conscientemente, es la afinidad de los hábitos, ¿no? En las diversas prácticas que se pueden ejercer como pareja, ¿no? Otros de los comentarios que nos hacen aquí de Byron Linares y los sexoservicios, ¿qué papel juegan en la ilusión romántica? Mm, bueno, al menos en esta obra tal vez no era tan protagónico el papel de los sexoservicios, no habla explícitamente y Luz de, pues sí, también de esta industria, que al día de hoy se puede decir que es titánica también. La podríamos relacionarlo en el hecho de que y aquí también se apoya mucho de autores clasificados de posmodernos, de Baudrillard, por ejemplo, que habla de la hipersimulación que representan las imágenes. Baudrillard específicamente sí habla del porno como una representación hiperrealista. Me parecería ahí que en la lógica de Luz sí entraría como una parte que consolida ciertos ideales románticos, ¿no? De pareja. Tal vez ya no la idea de amor romántico como típico ideal, pero sí dentro de las prácticas concretas, ¿no? Eh, Francisco José Cadena, análisis asertivo, un saludo, Francisco. El de hacer Valois, ay, perdón, eh, qué buena exposición debería de acompañar con ilustración de imágenes u otros elementos. Sí, precisamente por cuestiones de tiempo y también de presupuesto, todos los videos que estamos haciendo los subimos a YouTube. El, bueno, específicamente el anterior que hice, la edición que hice ya lo pude apoyar con imágenes y con otros tipos de recursos, pues para que fuera más llamativo la exposición. Bueno, voy a seguir con la exposición conforme iba. Me quedé en el hecho de la estructuración en clases sociales que la utopía romántica tiene y que resulta ser problemática. Eh, yo creo que en cada una de las prácticas que se asocian a tener una cita, eh, no solamente recientemente, sino donde más hubo apogeo de ciertas imágenes. Aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención que habla del automóvil. El automóvil vuelto a partir de los años 50, 60. Yo pienso mucho como en las películas en que ascendió el rock and roll como movimiento. Eh,
ya se puede hablar de la transformación que nos quiere ejemplificar Eva Iluz, ¿no? Eh, en la figura de, bueno, esa es la película más cliché, pero la película de Vaselina, donde sale John Travolta y su atractivo ya no es su posición social de elevada, sino su imagen de rockero, su peinado, su estilo, el tener un automóvil, hoy diríamos tuneado, representaba ya ideales eróticos y de pareja muy consolidados, ya no en estructuras sociales, sino en la imagen y en la acentuación de un yo, de una identidad, ¿no? Y asimismo la contraparte femenina, ¿no? Que ahí es muy curioso porque, pues sí, muchas compañeras feministas dirán eso, hay un papel sumiso de la mujer, pero ya con la libertad de que nadie más elige por ella, ¿verdad? Es su misma elección y vende, y como que la idea es de que este chico, aunque es malo, aunque la desconoce, abrió sus sentimientos al principio y luego no, de todos modos la chava está ahí porque le llama la atención pues el chavo, ¿no? Y igual donde predomina la visión, la cultura visual de lo erótico es precisamente cuando pues ya esta chava vuelve con también con el look rockabilly de sus tiempos y ya hay una armonización de valores ahí, ¿no? Y yo creo que todas las representaciones de películas, es que hay infinidad de ejemplos y eh, quieren representar cómo lo visual, los discursos de lo dirían los sociólogos, la exaltación del yo, viene a ser el componente, el principal componente, primero erótico y ya después el que fundamenta pues ya una relación de pareja incluso, ¿no? Y ya concretamente a este proceso lo va a llamar como un proceso de subjetivación en la elección en el cortejo y en la elección de pareja, ¿no? Quizá en el siglo XIX era difícil encontrar que alguien dijera me gusta y me enamoré de ella por sus ojos, su mirada, o sus brazos o sus piernas. Y es algo que es súper legítimo y súper comentado el día de hoy, ¿no? O mujeres que llegan a decir me gusta ese chavo por su tono de voz y cuando todas las caracterizaciones literarias del siglo XIX, de las novelas que comentan muchas novelas de Bailuz, pues lo principal era sí la personalidad, un yo, pero no tenía mucho que ver con lo visual, ¿no? Y ahí es donde Iluz comenta, ahí está el gran poder de la cultura visual, en las representaciones y en las prácticas amorosas y eróticas que tenemos hoy en día contemporáneamente, ¿no? Eh, también otra cosa que no quiero dejar escapar al momento de hablar de Iluz, eh, pues es como el comentario general, el hecho de que es loable, el hecho de que su estudio se base pues en entrevistas, en encuestas, y aunque parece ya como lo normal este tipo de análisis, yo creo que la sociología fue a partir de los años 90, precisamente en los que aparece este libro, donde se empezaron a hacer este tipo de trabajos pues más detallados sobre el tema, ¿no? Eh, cuando se hablaba del tema pues del amor y del matrimonio en la sociología clásica, casi siempre era ligado a algo más grande, ¿no? A instituciones, a organización social, a cultura de forma muy, muy general, pero pocas veces se había estudiado el conjunto global de prácticas que legitiman precisamente una relación de pareja o el matrimonio, los valores asociados, ¿no? Ahí quizá también valga como antecedente las ideas de Marianne Weber. En psicoanálisis también hay muchas autoras que desde el siglo XX, principios del siglo XX, ya tenían teorías reformulando la sexualidad femenina, consolidando este proceso de mayor liberación sexual, pues de ambos géneros en general. Eh, también otros autores que sobre el tema en sociología particularmente, es como un referente obligado a un autor italiano que se llama Francesco Alberoni, que habla de los procesos de enamoramiento y amor.
pero hasta donde tengo entendido, no fundamenta mucho en entrevistas, en encuestas, en persona que dijera las personas piensan esto determinadamente, sino que describió procesos sociales muy en el rango de teoría o de interpretación, ¿no? Y a la par, otros autores que ya van hablando de estudios empíricos, estudios más detallados sobre las relaciones de pareja y cómo los fenómenos de fines del siglo XX y los contemporáneos ayudan a definirlo. Ella también pone de ejemplo a estos libros de Elizabeth Gensler, bueno, los libros que escribió Ulrich Beck con su esposa. Yo tenía entendido que es su esposa, pero después entendí que se divorciaron. También estos libros de Anthony Giddens, Las transformaciones de la intimidad. Y curiosamente también en el ámbito de la historia, el año pasado que convivía con muchos historiadores, me di cuenta que también es muy reciente las exploraciones históricas de archivo que reconstruyen cómo eran las prácticas concretas pues, de cortejo pues en clases más populares, ¿no? Sabes que están muy documentadas ciertas esferas sociales, pero en las esferas populares de clase, bueno, antes no se puede decir clase media, pero cómo sectores populares legitimaban o construían sus procesos de matrimonio, ¿no? Uh, Como comentaba aquí, en este primer libro de Iluz está un poquito flojo, se puede decir, como el antecedente histórico que quiere contrastar de la sociedad victoriana, ¿no? Hay un sociólogo que le arroja unas críticas un poquito interesantes y sugerentes sobre este mismo hecho, ¿no? Eh, en cierto modo no se puede decir que la evolución de las prácticas amorosas que vivió el siglo XX y las que estamos viendo hoy en día tengan un punto cero. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El hecho de que no podemos dar por supuesto de que antes del siglo XX había un tradicionalismo y que las relaciones de pareja solamente eran al matrimonio. Precisamente el trabajo de los historiadores es también ver que había muchas prácticas informales que nada tenían que ver con una institución matrimonial y que pues prácticamente es como hacer historia de las formas pues, de ligue, ¿no? De otros tiempos, de otros siglos, ¿no? Demostrando que pues de que se ligan los bailes o en las cortes, pues fue dominante en ciertas esferas sociales, pero tal vez no era lo dominante en todas las demás, ¿no? Estos comentarios, pues sí los toma en cuenta Eva Iluz ya en sus libros más recientes y pues ya hace una formulación pues, teórica, metodológica mucho más completa pues precisamente no hay que poner como un tipo ideal cerrado de las relaciones antes eran así, las relaciones ahora son así. Simplemente hay que tener el registro de cómo ha habido procesos de cambio en esas relaciones, ¿no? Eh, Otra cosa que podría comentar de este libro, eh, sí, está muy interesante. Yo creo que es lo que más me entretuvo, incluso traté de reproducirlo preguntándole a varias personas que conozco, amigos, y como la misma metodología que aplicó ella. Hay una parte donde pone tres historias. La primera de ellas, eh, bueno, el objetivo es ponerlos a elegir qué historia consideran la más romántica o la que le despertaría un interés mayor. Bueno, la primera historia es de una pareja que se conoce, bueno, una pareja, se conocen en un tren y platican y deciden pasar la tarde juntos y al otro día pues ya deciden casarse y van solamente a pedir el permiso a su familia, al chavo, y ya se casan, ¿no? Eh, Esta historia representaría como lo fugaz, el enamoramiento que se hace en segundos, el flechazo que, que ocurre como si fuera de la nada, ¿no? Una segunda historia que señala Iluz como ejemplo de su encuesta es el caso de dos familias que se conocen, el hijo mayor o el hijo único, creo que pone ahí, decide casarse, la familia amiga decide presentarles a su hija y no se conocen mucho, pero con unas pláticas deciden que pues está muy bien casarse, pero
En esta historia como que hacen ver que es el peso de las familias y no se conocían mucho, pero decían casarse porque pues eran como que de la misma pues hábitos, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Una tercera historia como que representaría pues esta relación de dos personas que trabajan, un hombre que es, una mujer que es profesionista, trabaja en tal lado, el hombre también. Si acaso no tienen mucho tiempo para verse, si acaso en la noche, los fines de semana, pero dice ahí, a pesar de ciertas discusiones, es una pareja estable, ¿no? Estos tres ejemplos se presentan como, eh, pues pueden ser abiertamente como formas de ejemplificar el amor o la pasión, o ahí sí está muy presente la figura del matrimonio, son tres tipos de matrimonio, y fue muy interesante para ella ver que dependiendo del estrato social, del perfil socioprofesional de sus encuestados, iban refiriendo cómo elegían una más romántica que la otra, ¿no? Los que elegían la primera opción, pues decían que, pues sí, lo fugaz, el amor es como conocer a alguien y flecharte, ¿no? Ese proceso es inmediato, ¿no? Y te das cuenta cuando lo ves, ¿no? Y se llegan a idealizar, pues no sé, palabras, gestos, articulaciones, ¿no? Y eso fundamentaría como un ideal romántico, una utopía romántica a la que, como señalé al principio, a lo mejor no está en la esfera de las prácticas de las personas, pero está ahí como un ideal, una utopía, ¿no? En el segundo de las historias, lo que más o menos representa sociológicamente es como si hay un peso todavía tradicional o que tiene que ver con una cultura de organización de las familias más amplias, en donde los matrimonios son, pues para tener estabilidad, o sea, en diversos aspectos como económico, en el sentido de que tal vez ellos no se enamoraron por flechazo, pero decidieron que los valores de ellos, de sus familias, eran acordes y fue lo que legitimó su final matrimonio en la historia que pone ahí, ¿no? Y el tercer ejemplo representaría como el peso de la vida en las urbes, esa vida acelerada en las que pues en el trabajo tienes poco tiempo para tener una relación y lo estable es buscar otra persona pues que también tenga sus actividades, tenga su trabajo, pero sabiendo que del viernes al domingo van a tener prácticas pues para conocerse, para pues vivir prácticas de pareja básicamente, ¿no? Eh, en este punto me hizo mucho pensar en el hecho de que, lo comento nuevamente, el hecho de que para Iluz hay no solamente una ética romántica, sino que parecería existir varias, ya cuando lo analiza en el plano de las prácticas concretas de las personas, el hecho de que tal vez una persona que se quiere enamorar fugazmente, pues tal vez no sea compatible con una persona del tercer tipo, ¿no? Que pone ahí, ¿no? Una persona que siempre está trabajando, pues a lo mejor no está ni siquiera en sus planes enamorarse de una forma así como fugaz, ¿no? Y es lo que esos mismos entrevistados van poniendo ya un distanciamiento crítico de esos ejemplos, ¿no? Ponen, y la gran paradoja pone ahí, es que muchas personas se identifican con el amor fugaz, romántico, ojalá me pasara a mí, pero ya al momento de ver sus trayectorias, sus biografías, dicen, no, pues esto en realidad no me pasa o no creo que me pase, ¿no? O a mí me hizo mucho pensar, ya si lo ponemos a mí me gusta mucho poner ejemplos de películas, hace no mucho vi, y creo que le dio como en el clavo a todo lo que expone Luz, una película donde sale Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que no es Titanic, es, en inglés le pusieron Revolutionary Road, en español la tradujeron como Solo un sueño, y yo creo que dan el clavo de lo que expone Luz porque es una pareja que se casa, digamos, con todos los ideales de la utopía romántica y del consumo que supone un matrimonio. Van contando cómo esta pareja pues asciende en el cumplimiento de ese ideal de matrimonio perfecto. Compran un carro, compran una mejor casa, ya tienen un hijo. Si bien el trabajo que tiene el esposo no es perfecto, pues les alcanza para vivir el sueño americano y el sueño
romántico, la utopía romántica, ¿no? Pero estos ideales se comienzan a quebrar cuando, pues en cierto modo, descubren que, pues, que no les satisface, ¿no? Que no son felices con, pues, con ese, a pesar de que cumplieron el sueño de matrimonio, hay procesos de subjetivación, como dice Luz, va pesando mucho ya, no solamente tener esa estabilidad, sino tener expectativas personales. En este caso, la esposa no se siente realizada como persona y propone darle un giro total al matrimonio con ciertos planes que iban en la película, que se van a enterar, pero pues todo termina mal, ¿no? Y es como lo que quiere señalar Iluz en todos estos procesos, es que es un proceso muy, muy contradictorio lo que se logra en muchos ejemplos al momento de construir una utopía romántica. Eh, y esto está muy interesante porque sí lo pone en una clave sociológica muy interesante, porque en términos de, igual no conozco tan a fondo, bueno, conozco una parte del psicoanálisis, pero es mucho más complejo que decir que es el principio del placer y el principio de realidad, es algo mucho más complejo que eso. Sí tiene que ver, dice Bailuz, con los procesos, si lo vemos en la película, los procesos urbanísticos de hacer casas para parejas de cierto estatus, de cierto perfil de matrimonio, del consumo de una industria automovilística que en toda la publicidad del siglo XX es el carro para su familia, para pasear a sus hijos, y la utopía también de los viajes, del viaje a París, del viaje a la playa, donde están los lugares paradisíacos que paradójicamente dice Luz, son anticonsumo, pero son la esencia del consumo, ¿no? Ahí estaremos hablando un poco la concordancia que hace con autores como Baudrillard, que son sumamente paradójicos los procesos de la modernidad y después de la posmodernidad, ¿no? Eh, y es más o menos con lo que va cerrando este libro, ya con ideas que ella retoma de la sociedad de consumo, de la posmodernidad, el hecho de que hoy en día, o al menos en el tiempo en que ella está concluyendo este libro, en el 97, este libro les comento nuevamente, hay una sublimación, en términos marxistas sería un ocultamiento del proceso social de consumo en la esfera de lo romántico, de lo ético, en que lo que se niega a sí mismo, o sea, el consumo, eh, se ejerce aún sabiendo, ¿cómo decirlo? Aún teniendo un potencial como contracultural, se puede decir, ¿no? O sea, al momento de negar el consumo, si te quieres refugiar en lo romántico, vuelves a encontrar prácticas de consumo, ¿no? Y en este ejemplo del turismo lo pone muy claro, ¿no? Estoy harto de mi trabajo, estoy harto de determinadas cosas y tener una pareja me ofrece la posibilidad de escapar, no sé, del capitalismo, de la ciudad, pero lo que hago es gastar en un viaje a miles de kilómetros para supuestamente encontrarme con mi pareja y tener momentos que solamente sean atesorados como de nosotros, ¿no? Y ahí está como lo paradójico que tiene esta ética romántica asociada a una ética de consumo, ¿no? Y algo que también quiero comentar, que ya es como lo final que pone Eva y Luz, ya empieza a ver como problemático, si bien pues no hay una problematización tan densa como de los otros temas que pone Luz, es la creciente terapeutiza, ay, este concepto está medio complicado, pero como ¿cómo decirlo? No sé si decir industria o conjunto de conocimientos de terapéuticos se han estado incorporando a la práctica de pareja o erótica. ¿Qué quiere decir con esto, Eva y Luz? En el sentido de que sí, cada vez hay más reflexividad sobre los procesos de construcción de una pareja, de los ideales eróticos, pero ya se hace como la especulación, el cuestionamiento de a dónde nos va a llevar
el hecho de que por una parte se utilice el amor como terapia, cada vez está invadiendo una esfera más psicológica, más subjetiva, lo que se piensa sobre las relaciones de pareja. Para Ilus es como pesado, como tal vez contradictorio el hecho de que se deje de pensar en lo social, pensar el amor y por qué, tanto por el hecho de que se goza el amor y las relaciones de pareja, y la contraparte de tanto por qué se sufre, por qué duele el amor, que hay muchos discursos que están legitimando de que es tu entera responsabilidad si fallas o si triunfas en esas cuestiones, ¿no? Recordando que pues tener una pareja a veces puede ser ya un proyecto de vida, y si eso llega a fallar, hay todo un conjunto de libros terapéuticos de autoayuda que ensancha la idea de que si fallaste es tu entera culpa, ¿no? O que si triunfaste en el amor es porque fue tu entera personalidad, ¿no? Y se deja de lado todo lo social que hay posiblemente en todos esos procesos, ¿no? Lo cual es como, para Iluses, bueno, obviamente como socióloga representaría un retroceso en las esferas de producción cultural, asumirse solamente en ese discurso que, pues ella señala, o sea, recurrir a terapia y todo esto, pues no es malo, es necesario incluso, pero un proceso terapéutico completo con alguien profesional, pues no te hace olvidarte de lo social, al contrario, hace una reexaminación de todas tus relaciones sociales para, bueno, haciendo una buena terapia, darte cuenta de que si tu relación falló no fue enteramente tu culpa, o que si todos los que tienes son beneficios, se lo debes tal vez a tu pareja, se lo debes a tu familia, se lo debes a una estructura social que está apoyando todo lo que haces en ese terreno, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que esa parte, ya en los demás libros de Iluz, más o menos ojeé, no puedo decir que los leí completo, ya va fomentando o construyendo una construcción teórica cada vez más propia, que en los últimos libros ya no le pide prestado tanto a las teorías posmodernas o a la teoría clásica de la sociología, sino que ya vaya construyendo nociones más propias de lo que pasa en el terreno de las emociones, en la vida en pareja, ¿no? Y algo que ya está muy interesante de ver en este libro de Why Love Hurts, porque duele el amor, es que ya habla de una teoría de las emociones, del cortejo y de los procesos de pareja, basado en algo que llama la ecología de oportunidades. Esto lo leí en inglés, Ecology of Choice, y la Architecture of Choice, ¿no? Que ya va construyendo una propuesta teórica. Si ustedes estudian sociología y quieren retomar estos temas, pues ya están más consolidados en los últimos libros de Eva y Luz para construir ya proyectos de investigación que podrían servir para hacer nuevas investigaciones. Y nos dice que las relaciones de pareja, eh, eh, sobre todo que hoy están sobreidealizadas de los atributos personales, del carisma, eh, no sé, todo este conjunto de metáforas que existen ahí por internet de que cómo se idealiza una pareja, que una pareja te apoya en todo, una pareja te suma, pero habría que ver también, ser suficientemente reflexivos de la ecología de oportunidades de cortejo y de la arquitectura, es decir, el contenido, incluso cognitivo, por el que las personas van construyendo y poco a poco haciendo elecciones emocionales para escoger una pareja, para lo que sea, no solamente para casarse, sino incluso para tener un encuentro sexual ocasional. Cada vez, señala y luz, se hacen cálculos, tal vez inconscientemente, pero se hacen más cálculos que antes, ¿no? Parece que sugiere que hay procesos sociales que evidencian eso, ¿no? Y pues aquí esto también nos ayuda a romper con las pretensiones que han existido antes en la sociología, en la teoría social, de presentar el amor y las relaciones como un todo, ¿no? Eso ya nos daría herramientas analíticas para situar los ideales de amor en determinada clase social, en determinado espacio social. Ahí hallaríamos que
la densidad de relaciones con personas de potencialmente para ligar, para conseguir pareja, están circunscritas a espacios sociales muy específicas, ¿no? A la densidad de relaciones que tú tienes, pues en tu espacio social, en tu trabajo, en la escuela, etcétera, ¿no? Y como otra parte analítica, esto de la arquitectura of choice, arquitectura de oportunidades, todo lo que refiere a los procesos de autorrepresentación de los ideales románticos, ¿no? Y aquí también se demostraría la gran evolución intelectual que ha tenido Eva Iluz, en el sentido de que nos da una respuesta mucho más concisa de cómo nuestra gran pregunta que hicimos para este video, qué tanto la cultura delimita nuestras formas de amar, incluso nuestras formas de relacionarlo, a cómo ya hay una respuesta más concreta, ¿no? O sea, tal vez en este primer libro del consumo de la utopía romántica, la respuesta era muy generalista, muy del proceso de todo el siglo XX, la industria cultural, la industria visual, la industria musical, legitimó una forma dominante de idealizar el amor al menos y de en gran parte llevarlo a la práctica, pero ya también en los últimos libros nos da las herramientas para situarlo en contextos muy específicos y ver cómo en un entramado social, incluso ya contrahegemónico, incluso, se van legitimando expresiones amorosas o ya formas de matrimonio completamente pues diferentes, ¿no? Es la gran importancia, si ya lo ponemos en un espacio de interés analítico, metodológico, la gran evolución que tuvo Eva y Luz y pues básicamente pues lo que se pretende, ¿no? Con la exposición de estas perspectivas es que se logre fomentar pues estudios de más calado metodológico y más cercanas a realidades particulares, lo que se piensa sobre, en este caso, el amor y su relación con formas de consumo, ¿no? Más que verlo, como decía al principio, ¿no? No solamente verlo como crítica, ¿no? Sino ver prácticas muy concretas, ¿no? Y bueno, creo que ya estoy agotando todo lo que quería comentar, ¿no? Eh, pues sí, tal vez si acaso quiera reafirmar un poco el hecho de que eh, a pesar de muchas evoluciones culturales del siglo XX, hay dos cuestiones que parece que persisten y que nos puede dejar como el gran aprendizaje de leer una obra como El consumo de la utopía romántica, más allá de la relación obvia que establece entre prácticas de eróticas, parejas de consumo y la fundamentación misma del amor, es como hay reafirmaciones de identidad, que también es el gran tema, si ya el concepto clave, si la cultura impacta en nosotros, es lo que nos da una cierta identidad respecto a ciertos temas, pues cómo se ha complejizado el asumir una identidad respecto a los vínculos amorosos, ¿no? Y como proceso histórico me llama mucho la atención, quizás esto no lo menciona tanto y luz, pero otros autores sí señalan el hecho de que el amor romántico o la utopía romántica es relativamente reciente, viendo todo el conjunto de historia de la humanidad, y lo que hay varias propuestas, no solamente analíticas, sino incluso políticas, también ciertas ramas del feminismo han rescatado estas ideas de que el amor de pareja no es la única forma de amor o de establecer relaciones con el mundo, ¿no? Lo que también podría tener el efecto de que hacer una reeducación de los valores de pareja que nos han inculcado, que pues ahí sobre todo la observación es que predominan mucho el machismo, violencia de género. Ahí la reformulación es cuestionar las formas de amor, también es una forma de lograr solventar incluso también otras problemáticas sociales. Eh, Hace poco también pensaba mucho en Iluz, hay un documental que se llama Human, simplemente así Human, humanos, donde se entrevista a personas de diversos perfiles, de diversas condiciones sociales, de diferentes países,
Y la primer pregunta que elaboran ahí es un documental muy sencillo en estructura, simplemente es preguntar a personas qué piensan de determinados temas. La primera pregunta que señalan es qué piensan de el amor. El gran giro que se puede ver en este tipo de documentales es que también las prácticas amorosas están fundidas con muchas experiencias de dolor incluso, ¿no? Hay un señor que señala ahí que tal vez el mayor acto de amor que él haya hecho sea cuidar a su esposa enferma antes de morir y no regalar flores, no tener un coche para llevarlo, no las prácticas de consumo, sino ya una dimensión más humana, ¿no? Y es el gran cuestionamiento, yo creo que está de fondo en el desarrollo de Iluz, en cómo le vamos encontrando autenticidad a nuestra identidad en relación a las emociones que vamos sintiendo, a los sentimientos que nos generan otras personas. Y cómo también en este documental, retomándolo, sigue persistiendo pues casos en que el amor no se vive de la forma que nos han enseñado predominantemente, ¿no? Aquí están mucho las historias pues, yo creo que en todo el mundo sucede, mujeres ahí entrevistadas señalan, pues, ¿cuál amor, no? O sea, si mi marido me intentó asesinar, me dio cuchilladas, o me engañó, o en los casos entrevistan a personas donde es permitido la poligamia y señalan pues soy la primera esposa o el esposo comenta qué bueno que las leyes prohíban que las mujeres anden por ahí como si nada o también legitimando pues ya expresiones también del polo opuesto, ¿no? Qué bueno que vivo en un país donde puedo salir con tres chavas al mismo tiempo o las mujeres también diciendo, no, pues qué bueno que puedo tener relaciones sexuales sin que haya una reprimenda moral. Y, pero aún así, con toda esa variedad cultural, toda esa variedad de contextos, lo que diría Bailuz, o lo que me imagino que más o menos ha examinado, pues es que hay formas, de todos modos, idealizadas de amor, de matrimonio, con las que habría que retomar algunas, las que resulten positivas, y cuestionar las que pues siguen siendo lesivas de derechos humanos, incluso, ¿no? Y uno también de sus, no recuerdo si es exactamente el último libro, ella también es una autora que se ha sumado a cuestionar la gran impacto que tiene la industria del coaching, de la automotivación, y hace un balance muy crítico, también ya en sus últimos artículos, libros, ensayos, sobre la idea de felicidad, porque pues al mismo tiempo que la utopía romántica, la idea misma de felicidad, que parecía ser el motivante de otras épocas y que tenía determinadas formas, también ya se va insertando en no recuerdo si ella usa este término, pero en el capitalismo emocional, o sea, eh, también ahí radica la importancia de Iluz específicamente en desarrollar una sociología de las emociones al ver de qué tan, en cierto modo, qué tan prefabricadas se presentan en determinados espacios sociales, hasta ya el extremo de que hay especialistas, coach, etcétera, en determinados pseudodisciplinas sociales, psicológicas, que fomentan la idea de ser felices a pesar de todo, siendo que pues también esos ideales resultan contradictorios en ciertas esferas sociales, en ciertas prácticas, en ciertos contextos, y la idea misma de felicidad se vuelve contra las mismas personas. Pues aquí, pues creo que en mi vida personal tampoco soy ajeno a que hay sectores laborales en donde te dan incluso cursos para ser más proactivo, ser más productivo, y el discurso predominante está en las emociones, o sea, no es tanto que te digan que tienes que desarrollar capacidades técnicas y todo, simplemente está este chip, este discurso de que son tus emociones, tus motivaciones, las que
están ahí afectando tanto a ti mismo como a tu productividad en el trabajo, ¿no? Y hay toda una reingeniería emocional que se opera en centros de trabajo, pero que su objetivo pues es canalizar la productividad de los trabajadores, ¿no? Y pues la gran consecuencia negativa de estos procesos, como decía, ya no solamente el rollo de la utopía romántica, sino de las emociones mismas de felicidad, ya están plenamente al servicio de la, eh, pues creo que los latinoamericanos no le tenemos tanto miedo a esta palabra, al servicio de la explotación laboral y o del control pues psicológico de ciertos procesos, ¿no? Eh, pues básicamente yo con esto quiero cerrar la gran obra de Eva y Luz, bueno, que yo detecto que es mucho más completa verlo en su conjunto de obras. En este libro de la utopía romántica es un gran aporte. Sin embargo, en otros libros, como comentaba, ya responde a críticas que se le hicieron a esta misma obra. Y hay una perspectiva muy, muy completa y muy interesante si nosotros queremos conocer, pues de entrada como el gran tema, ¿no? El gran tema del amor desde una perspectiva sociológica, o si ya estamos, hay mucha gente que me ve ya socióloga, adentrarnos en una sociología de las emociones que sobre todo no olvide esa parte estructural de que el capitalismo o estrategias muy específicas del capitalismo y de la industria cultural están inmersas en las elecciones que se piensan hasta más subjetivas de las personas, ¿no? Es el gran balance que yo hago de una obra como la de Eva y Luz, que pues sin duda seguirá dando de qué hablar eh, en los próximos años, ¿no? Y que está muy afín con otras perspectivas, ¿no? Aunque, pues sí, aunque sean más famosos obras como Bauman, Amor Líquido, o otros ensayos de filósofos sobre el tema del amor, pues creo que Eva y Luz, el gran valor que tiene, como comentabas, el valor sociológico de hacer encuestas, de hacer entrevistas para ver qué piensan realmente las personas de este tema, ¿no? Y sobre todo, pues no olvidar la gran vinculación que existe entre emociones, entre cultura y economía capitalista. Yo con esto cerraría. Estoy viendo que ya no hay comentarios. Y pues nada, por último les agradezco mucho por haber visto esta transmisión. Y bueno, bueno, algunos me conocen en persona, otros no, la gran mayoría no. Eh, Algo que sí quiero compartir que me pasó en los últimos días es que ya después de tantos meses me pude titular, ya pude presentar mi examen profesional, pues ya técnicamente ya puedo hablar como licenciado en sociología. No me siento muy diferente, pero es algo que quiero compartir. Y pues le mando saludos a todos los que nos ven. También pues la verdad sí estoy muy agradecido, estoy muy satisfecho de videos anteriores. Nos han mandado saludos de Argentina, de Perú, de Honduras, colegas aquí de México también. Le agradezco mucho que tomen el tiempo de hablar, de hacer recomendaciones, de mandar un mensajito. Es algo que, pues sí, sí, sí se siente bonito, la verdad. Pues nada, yo me despido y espero que en mi próximo video tenga nuevamente colaboradores y colaboradoras, porque pues esto de hablar solito, a veces quisiera tener más interpelación, como lo pasó con mis primeros dos videos que tuve el apoyo de Magali, de Fernanda, tal vez otros colegas quieran participar ahí conmigo o, como les decía, hacer una dinámica de convocatoria para que si ustedes quieren exponer sobre un tema, pues ustedes mismos, pues no sé, quieran presentarlo o ayudarme a hacer una presentación. Eh, con eso me despido. Nuevamente muchas gracias por haber visto esta transmisión. Y a esto que me comentaban, ¿no? Estos videos yo los estoy subiendo a YouTube. No era la idea al principio. Nosotros queríamos hacer talleres en la Biblioteca Vasconcelos, como estuvimos haciendo el año pasado, pero pues hay que hacer uso de estas tecnologías para pues dar a conocer nuestra misión que ya llevábamos de forma presencial, en forma de talleres en la biblioteca.
y que pues desgraciadamente no sabremos para cuándo vayamos a retomar ese tipo de actividades. Pues nada, les mando un saludo, muchas gracias por haber visto y no se olviden de visitar nuestras páginas, nuestras redes sociales, que aparecieron todo el video en la cinta que sale aquí. Y pues si quieren compartir el video, también en 2 días, 3 días, espero no tardar mucho, ya voy a subir el video editado con apoyo visual para que se lo puedan pasar a alguien que le gusten las imágenes. Pues, bueno, muchas gracias y me despido.